Bien, les invito a que antes de ir a la palabra de Dios tengamos un momento de oración. Amado Rey y Dios, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos decir confiadamente que tú eres nuestro ayudador, que hasta el momento, Señor, tú nos has guardado. Como diría alguien en algún momento, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, por todo lo que haces con nosotros en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Porque sabemos, Señor, que la buena obra que tú has empezado en cada uno de nosotros serás fiel en llevarla a cabo hasta el día de Jesucristo. Y esto nos dice, Señor, que si tú ya empezaste una obra en nosotros, no la dejarás a medias, no la dejarás inconclusa, sino que tú, Señor, serás fiel en cumplirla, en acabarla, Señor, hasta que nos lleves y estemos contigo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque en este mundo solamente somos peregrinos y extranjeros que vamos de paso, Señor, pero esperamos una patria celestial. Esperamos, Señor, una ciudad hecha por ti, unas moradas que tú fuiste a prepararnos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque has pensado en nosotros y nos has amado desde antes de la fundación del mundo, aún antes de que existiéramos, Señor, antes de que no fuéramos nada, Señor. Tú ya nos conocías y estábamos, Señor, en tu plan eterno y en tu propósito, Señor, para con nosotros. Muchas gracias, Señor, porque el amor consiste no en que nosotros te hayamos amado, sino que tú nos amaste primero y te diste por nosotros, Señor. Viniste a salvarnos y a librarnos de nuestros pecados. Señor, te pedimos que en esta mañana tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, que seas tú, Señor, dándonos instrucción por medio de ella. Señor, que esta palabra viva y eficaz penetre hasta partir las coyunturas, los tuétanos, Señor, discierna las partes más internas de cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, produzca lo que tú deseas, Señor, que quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos a recibirla con humildad, con mansedumbre, con gozo, Señor, porque es palabra de vida eterna. Es palabra, Señor, que es suficiente y útil para todo lo que necesitamos en esta vida, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Amén. Libro de Daniel, capítulo 1. En la introducción que hicimos el domingo anterior hablábamos acerca del significado del nombre de Daniel y decíamos que es Dios es mi juez, Dan es juzgar y Él es Dios. Entonces Daniel significa Dios es mi juez. Y hablábamos de la época, hablábamos del contexto, de la fecha y todos estos datos que son importantes para entrar a lo que es el texto, que debemos de tener en cuenta a la hora de empezar el estudio de un libro. Y hoy, ya sin más preámbulos y teniendo en cuenta ese contexto del cual hablamos el domingo anterior, entonces vamos a la palabra. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Bien, vamos a darle observación a la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios,
y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Joacim, el rey de Judá, de quien habla el versículo 1, fue el hijo mayor del piadoso Josías y fue hecho rey en lugar de su hermano menor en el año de 608 a.C. Era un perverso y un inepto para reinar. Despilfarró los fondos públicos en un nuevo palacio y ordenó que el rollo escrito por el profeta Jeremías fuese quemado, desafiando así a Dios y menospreciando su palabra. Los 11 años de su reinado no pudieron ser más turbulentos, sin duda por causa de su rebelión. Interesantemente, este Joacim destruyó el rollo del profeta Jeremías, el mismo rollo en donde se le advertía acerca del juicio venidero. Y de esta corta historia podemos aprender algo. Hasta aquí podemos encontrar ya aplicación. Por el hecho de que los padres sean piadosos, si no instruyen a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, difícilmente sus herederos confiarán y serán temerosos de Dios. El hecho de que los padres sean creyentes no indica que los hijos también lo sean. Y aquí estamos hablando de un rey de Israel que viene de una familia de un hombre piadoso como lo fue Josías. Sin embargo, Joacim tuvo en poco la palabra del Señor, la menospreció al punto de llegar a quemar y a destruir los rollos del profeta Jeremías, en donde se le advertía de lo que iba a ocurrir a Israel. Si no inculcamos a nuestros hijos el amor por la palabra del Señor, cuando sean autónomos como Joacim, reflejarán su desprecio hacia ella, haciendo lo que mejor les parezca. Si no les enseñamos a nuestros hijos a amar la palabra de Dios, si no les enseñamos a conocerla desde pequeños, cuando llegue su momento, ellos la harán a un lado y harán lo que mejor les parezca. Todos precisamos de la guianza e instrucción que nos da la Biblia, y si descartamos su enseñanza, su instrucción, su consejo, seremos traspasados de muchos dolores. El reino de Judá había sido preservado por más de un siglo después del cese del reino del norte, y sin embargo ni los reyes ni el pueblo habían escuchado a los profetas que anunciaban el juicio contra la nación. Hacer caso omiso a las claras advertencias que desde el cielo nos son dadas suele convertirse en la más grave ignorancia. Cuando Dios nos advierte algo, ¿qué debemos hacer? Si Dios nos dice algo, y obedecer. Escuchar y obedecer. Las personas que ignoran las advertencias de Dios son como aquel ciego que se dirige al precipicio sin que nadie le detenga. Y esto pasa con quienes neciamente no atienden a los consejos y a las amonestaciones de Dios.
Sabemos también que para nosotros hay juicio, vienen juicios sobre el mundo, ¿no? En este momento, en este contexto en el que nos encontramos ahora, sabemos por la palabra de Dios que vienen juicios sobre el mundo, porque la palabra de Dios lo dice. El apóstol Pedro dirá allí en su epístola, en el Nuevo Testamento dirá, los cielos y la tierra que ahora vemos están reservados por la palabra de Dios para ser consumidos por el fuego. Y esto es parte del juicio de Dios para el mundo. Ahora, la pregunta pertinente es, ¿lo entendemos y nos preparamos? ¿Vivimos bajo esas advertencias? ¿O somos como el resto de gentiles que creen que nada va a ocurrir hasta que los sorprenda la destrucción repentina? El escritor del segundo libro de Crónicas afirma que el rey, es decir, Joacim, de quien estamos hablando, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. Además, que todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo las abominaciones de las naciones paganas y contaminando así la casa de Dios en Jerusalén. Resumiendo, el pueblo había violado el pacto mosaico, cometido idolatría, menospreciado la palabra del Señor y quebrantado la ley, especialmente la del año sabático. Al comienzo Dios les había ordenado que la tierra debería descansar. ¿Cada cuánto debería descansar la tierra? ¿Cada cuánto debería ser el reposo de la tierra? ¿Cuánto? Cada 7 años la tierra debería descansar uno. Pero resulta que ellos no obedecieron ese mandato de Dios y trabajaron la tierra seguido durante 490 años. Imagínense. Es decir, que ¿cuántos años le estaban debiendo a la tierra en descanso? 70 años. Exactamente el mismo tiempo que Israel fue llevado cautivo, arrancado de su tierra y puesto en Babilonia. Eso fue el tiempo de la cautividad en Babilonia, 70 años. ¿Por qué? Para que la tierra descansara todo lo que no descansó. Exacto, y porque Dios no puede ser burlado, porque Él había dado una orden y esa orden no se cumplió. Entonces Dios permitió que Israel fuese sacado de la tierra y la tierra tomara su descanso durante esos 70 años. Interesante, ¿no? Dios no puede ser burlado. De modo que su intervención judicial tuvo lugar por la continua rebelión, idolatría y transgresión de su ley. Por todo esto, Daniel dice que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Nabucodonosor, cuyo nombre significa Nebo, protege mi frontera. Fue el hijo mayor de Nabopolassar, quien murió en agosto del año 605, mismo año en que su hijo se apresuró a volver a Babilonia, donde fue coronado como rey en el mes de septiembre. De modo que cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén, aún no era rey, todavía no era rey. Sin embargo, más adelante lo iba a hacer en ese mismo año, ya que su padre murió y fue coronado. Pero cuando invadió a Jerusalén, hizo que el rey de Judá fuese un vasallo para él, llevó cautivo a él y a algunas personas. Ahorita miraremos quiénes fueron allí cautivos a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel y sus compañeros. Y también llevó consigo parte de los utensilios sagrados del templo. Este pagano fue temido en todo el mundo, este Nabucodonosor. Cuando llegaba a un país, la caída de ese lugar
lugar era inminente. Por todas partes ponía de manifiesto el carácter ascendente del poderoso imperio que se estaba levantando, el imperio babilónico. Hacía lo que quería y con quien quería, siendo así uno de los reyes más sobresalientes de la antigüedad. Durante su reinado de 43 años, Babilonia fue embellecida. Parece que era un imperio tremendo, habían jardines colgantes, había una hermosa puerta en la entrada, además de muchos templos que daban testimonio de su politeísmo. Pero es increíble cómo dentro de la soberanía de Dios, Él permite que hombres impíos, soberbios y mundanos se enseñoreen de las naciones, oprimiéndolas y castigándolas. En especial sobre sus escogidos, a quienes de paso iba a tratar en medio de esta gran calamidad. Y hasta aquí hemos hablado de dos hombres, de dos reyes. ¿Quiénes son? Joacim y Nabucodonosor, contemporáneos, descendientes de reyes y herederos del trono. El primero rey de Judá y el segundo rey de Babilonia. El primero de una familia temerosa de Dios y el segundo de una familia idolátrica y pagana. No obstante, en Joacim vemos al hombre que desechó la palabra de Dios y fue desechado por él. Este hombre no tuvo en cuenta el consejo de Dios y tuvo que sufrir las consecuencias. Mientras que en Nabucodonosor veremos a un soberbio que fue humillado y abatido hasta reconocer que el cielo gobierna. Recuerdan que en la introducción resaltábamos la importancia de esto, que por encima de este estudio lo que veremos es que Dios es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, que nada ocurre sin que sea su voluntad, que Él hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere, y que está por encima de los reyes, de los presidentes, de los poderosos de este mundo. El reinado de Joacim fue relativamente corto y un fracaso, mientras que el reinado de Nabucodonosor fue largo, exitoso y muchísimo más próspero. Dos vidas paralelas que en determinado momento de la historia se cruzan para traernos enseñanza e instrucción, pero no por voluntad humana, sino porque así Dios lo quiso y determinó para que nosotros seamos hoy instruidos por medio de lo que está aquí registrado en su palabra. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El Señor, la palabra que aparece aquí para referirse al Señor es Adonai, y es una referencia a Dios como el dueño supremo de todas las cosas. Aunque Nabucodonosor pensaba que por su poderío militar y por su impecable estrategia había logrado el triunfo sobre Jerusalén, realmente, ¿quién fue el que lo hizo? ¿Quién estaba por encima de Nabucodonosor en este momento? El Señor, el soberano, Dios, y quien estaba actuando en cumplimiento de su perfecto plan, permitiendo que un imperio pagano e idólatra como el babilónico viniese a castigar la maldad de Israel. No se trató de la fuerza de Nabucodonosor, ni tampoco de la debilidad de Joacim. El asunto fue la buena voluntad de Dios. A veces pensamos algunas cosas que suceden y las vemos como grandes calamidades, catastróficas. Decimos, uy, qué terrible. Pero por encima de todo eso debemos entender que Dios es soberano
y que Él está en control de todo. Hay un consuelo en saber que ninguna autoridad gubernamental puede ir más allá de los límites fijados por Dios. A veces pensamos, bueno, este hombre perverso que ha llegado al poder en este país y está haciendo y deshaciendo, que es un malvado, que es un satánico, que practica la brujería y la hechicería, que ha llegado al poder por medio de tramas y de cosas malas, y decimos, bueno, pero ¿cómo Dios permite que esto suceda? ¿Pero cómo Dios ha permitido que esto pase? Sí, Dios lo permite. Dios lo permite. Y si todavía está, es porque Dios todavía lo ha permitido. Y aunque nos cueste muchas veces trabajo entenderlo, porque no es fácil, a causa de los malos gobiernos viene el sufrimiento para el pueblo. Dice la palabra que cuando el impío gobierna, el pueblo vive. ¿Y cuánto no hemos tenido también que soportar y ver en nuestro país? ¿Cuántas cosas no hemos tenido que aguantar durante décadas de malos gobiernos, de personas que están allí, pero esa también es la forma como Dios juzga a las naciones. Y tal vez, aunque no lo entendamos, no nos guste, Dios lo ha permitido, y si así ha sido, pues gloria al Señor. Nosotros debemos de creer de que todo está bajo su poder y bajo su control. Joacim, rey de Judá, fue llevado cautivo por Nabucodonosor, quien le ató con cadenas de bronce. El bronce en la Biblia es un metal que representa el juicio. Recuerdan que había un lugar en el templo allí que era de bronce, un altar de bronce. ¿Y qué se hacía sobre ese altar de bronce? También se hacía aspersión de la sangre, y esto dando a entender que por encima del juicio de Dios, por encima del castigo, está la sangre de Cristo, está la sangre expiatoria de nuestro Señor, que nos libra de todo mal y de todo pecado. Más tarde, Joacim fue obligado a jurar lealtad a Nabucodonosor como su vasallo, y después de 3 años de sumisión y con pocas intenciones de guardar sus votos, intentó sacudirse del yugo, pero fue severamente castigado por su rebelión. En su primera incursión a Jerusalén, Nabucodonosor astutamente tomó parte de los utensilios sagrados de la casa de Dios, del templo, para demostrar la superioridad de su Dios con minúscula sobre el Dios con mayúscula de los judíos. Muchas veces Dios permite que su obra sufra. Y aquí los babilónicos irrumpieron en el templo y se llevaron parte de los utensilios de la adoración, para luego volver por el resto. Se llevaron una parte y más adelante volverían por lo que quedó, y ponerlos en el templo de algunos de sus dioses. ¿Cómo debieron haberse sentido en ese momento los hijos de Israel? ¿Cómo debieron estar los judíos al ver que el lugar santo fue profanado, que era su lugar de adoración, que era el sitio donde Dios se manifestaba, que fue saqueado, que los utensilios fueron llevados a un lugar como Babilonia y puestos allí en templos de dioses paganos? Eso debió haber sido bastante duro, ¿no? Bastante difícil. Los que amaban al Señor probablemente debieron sentirse desalentados y descorazonados,
como nos sentimos nosotros cuando la iglesia del Señor sufre daños materiales, divisiones o cierres, o cuando experimenta calamidades. Hace un año, por esta misma fecha, estábamos iniciando lo que fue el confinamiento, ¿no? Y recuerdo que tuve la oportunidad de venir un día a este lugar y sentí gran nostalgia al llegar aquí y no ver la iglesia, porque este lugar no es la iglesia, este lugar es una casa. La iglesia somos cada uno de nosotros cuando nos reunimos, cuando nos congregamos a adorar al Señor. Y me acuerdo que ese día podía sentir en mi corazón una gran tristeza, un desaliento de ver que la iglesia estaba pasando por un momento difícil, ya que no nos podríamos congregar, quién sabe por cuánto tiempo. Y seguramente eso fue lo que estaban experimentando los judíos en este momento. Pero entendamos que si Dios está en control, entonces nada está fuera de control. La tierra de Sinar era la Mesopotamia meridional, una llanura ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. La llanura ubicada allí donde inicialmente fue construida la Torre de Babel y donde Nimrod establece un sistema típico de corrupción moral, político y religioso. Eso era la tierra de Sinar, sin lugar a duda un sitio hostil a la fe, una tierra saturada de idolatría, porque los babilonios adoraban dioses cósmicos como el cielo, el aire, la tierra. Además tenían una trinidad astral compuesta por la luna, el sol y Venus. Allí había idolatría. Israel en muchas ocasiones se rebeló contra Dios y fue idólatra. ¿Recuerdan lo que hicieron cuando salieron de Egipto? Que iban por el camino y Moisés subió al monte. ¿Qué pasó en aquella ocasión? Hicieron un becerro de oro y dijeron: ahora este va a ser nuestro Dios. ¿Querían idolatría? Pues ahora iban a estar en la cuna de la idolatría, que era Babilonia. Y por esto fueron llevados allí, para ser castigados y sentir el juicio de Dios. El dios de Nabucodonosor era Marduk, a quien adoraba, y según la mitología babilónica, él había obtenido la supremacía sobre los demás dioses al vencerlos en batalla. Era considerado el dios más sabio y fuerte de los babilonios. Y en honor a él, Nabucodonosor puso a su hijo Evil-Merodach, que quiere decir Amel-Marduk. En honor a este dios Marduk fue que Nabucodonosor bautizó a su hijo. Pero también fue mencionado en otras ocasiones como Bel. Ya se nos hace un poquito más conocido. Y si hablamos de Baal, también. ¿Quiénes eran? ¿O quiénes? Bel o Baal. Bueno, en la antigüedad estos nombres fueron utilizados para muchos ídolos paganos, ¿no? Parece que Bel era el señor de las moscas, pero eran ídolos abominables, eran ídolos que realmente quien estaba detrás de ellos es Satanás. Porque ¿quién ha sido el principal promotor de la idolatría a través de toda la historia? El diablo. Él es el interesado en que las personas se aparten de Dios, en que las personas sean engañadas y crean cosas distintas a lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso ha sido el principal promotor de falsas religiones, de movimientos y de sectas. Satanás es el engañador
es el padre de mentira y es quien está detrás de todo esto. Y debemos resaltar que aunque estos utensilios sagrados de la casa de Dios, del templo, fueron llevados a Babilonia, más adelante, en la caída de Babilonia, en el tiempo del rey Ciro y Darío, ellos alentaron a los judíos a devolver estos utensilios al templo en Jerusalén. Versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, de sus eunucos, que le trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Nabucodonosor pretendía organizar un imperio que abarcase todo el mundo conocido de aquel tiempo. Por lo tanto, después de una victoria, solían llevar consigo a la gente más valiosa. Su propósito era usar lo mejor del material humano, gente joven, sabia, talentosa, para el servicio civil de Babilonia y el buen funcionamiento de su corte cosmopolita. Así que ordenó que se hiciese una selección cuidadosa de entre todos los jóvenes que habían sido traídos cautivos. Esas circunstancias aparentemente adversas fueron usadas por Dios para poner a Daniel en un lugar prominente de aquel floreciente reino. El rey no hizo una petición, dio una orden a Aspenaz, jefe de los eunucos, para que escogiese a varios muchachos adolescentes, apuestos e inteligentes de familia real para ser educados e instruidos como representantes de Israel en la corte babilónica. Con frecuencia los eunucos gozaban de buenas posiciones, eran oficiales del rey, eran hombres que estaban cercanos a los reyes en el Oriente Medio, y el término llegó a aplicarse a cualquier oficial importante del palacio. Entonces, si Daniel y sus amigos estuvieron a cargo de este Aspenaz, se cree que seguramente ellos también fueron eunucos, es decir, castrados. Y esta opinión la comparte el gran historiador judío Josefo. Él cree esto, que Daniel y sus amigos fueron castrados allí en Babilonia. Pero además tiene un apoyo en la profecía y advertencia de Isaías al rey Ezequías, que dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y harán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces, hay también un sustento escritural para pensar en esto. Además, que nunca se habla de la mujer de Daniel, ni de los hijos de él, ni tampoco de los hijos ni de las esposas de Sadrach, Mesach y Abednego. Por su parte, la expresión hijos de Israel es el nombre teocrático del pueblo escogido de Dios. Entonces, la orden del rey fue que hubiese una rígida selección de personas que reunieran ciertos requisitos. Primeramente, tenían que ser de la familia real, tenían que venir de la descendencia de los reyes. Claramente, Nabucodonosor pensaba que los miembros de la familia real debían estar mejor calificados para cumplir con los requisitos que él demandaba. O sea que el rey fijó ciertos criterios sociales para los miembros del personal de su palacio. Debían poseer cualidades físicas e intelectuales. Físicamente, ¿cómo debían de ser? Jóvenes, simpáticos, inteligentes, muchachos sabios, de buen parecer. Y al parecer hay un énfasis marcado en el aspecto físico, tal vez por el hecho de que la belleza era considerada casi una virtud. Pero además se requerían
cualidades intelectuales, es decir, jóvenes que fuesen capaces de aprender el programa de estudios y que tuviesen gran entendimiento y discernimiento para tomar decisiones correctas. Definitivamente lo que Nabucodonosor buscaba tener en su corte era lo mejor de lo mejor. Por eso cada requisito va en crecimiento como una composición musical, y no cualquiera podía aspirar a cumplir con estas demandas. Y cuando se habla de la letra y el lenguaje de los caldeos, no era el arameo, sino un idioma o un dialecto semítico oficial de Babilonia. Pero podemos imaginarnos a 4 muchachos, 4 jovencitos, que han sido arrancados de sus familias, de sus casas, de sus seres queridos, de su tierra, llevados a un país lejano, sufriendo las consecuencias por los pecados de sus padres. 4 jovencitos físicamente fuertes y de buen parecer, bien educados y devotos a Dios, que ahora debían enfrentar una prueba muy difícil. Tenían que estar afirmados en su conocimiento de Jehová para que el programa de estudios ofrecido en Babilonia no minara su fe. Lo que el rey deseaba es que estos muchachos llegasen a ser Babilonia. Y es exactamente la misma prueba que nosotros hoy en día enfrentamos como creyentes, porque Satanás quiere que nos conformemos a este mundo. Él quiere meternos en ese molde. Cuando habla de conformar, es eso, es meter en un molde. Y Satanás quiere que seamos como la gente de afuera. Satanás quiere que seamos como aquellos que están allá en el mundo sirviéndole. Y nosotros debemos de tomar la decisión, nosotros debemos decidir. O nos conformamos a este siglo, o nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento en Cristo Jesús. O cedemos al mundo, o estamos en Cristo. Al parecer, estos adolescentes verían nuevas asignaturas que incluían astrología, astronomía, agricultura, matemáticas, además del idioma y un fuerte énfasis en alquimia y magia. ¿Qué tal ese penso? Tremendo, ¿no? Ya no tendrían el conocimiento de Dios como en Jerusalén, ni tampoco la influencia de sus padres y maestros piadosos. Ahora lo que habían aprendido en casa iba a ser sometido a prueba. Ahora iban a ser prácticamente un lavado de cerebro. Sin embargo, a pesar de todo, veremos a unos muchachos de carácter, a unos muchachos de integridad, firmes para con Dios. A unos muchachos que prefirieron ir al foso de los leones, al horno de fuego, antes que renunciar a su fe, que blasfemar a su Dios. Y es triste ver cómo demasiados cristianos ceden ante el mundo, perdiendo así su testimonio y su gozo. Lamentablemente muchos jóvenes son cristianos hasta que tienen la oportunidad de salir de la casa, de salir del hogar. Y lo digo porque lo he tenido que observar, lo he visto varias veces. Muchos son creyentes hasta que están en la casa, pero cuando salen de ella se entregan a la vida, hacen lo que quieren, llegan a la universidad y el profesor ateo los coge y les da, como decimos coloquialmente, 3 vueltas. Y allí son influenciados por los amigos,
allí son influenciados por las demás personas, por las doctrinas y filosofías humanas que se enseñan en las universidades y en las instituciones académicas. Y hasta ahí, tristemente, llega el cristianismo de muchos. Veremos que no es lo que ocurre aquí con estos jóvenes, a pesar de que eran unos niños, jovencitos. Se mantienen fieles a Dios, firmes a Él, no quebrantan sus principios, sus valores, su moral. Aquello que han recibido de Dios ha sido tan significativo para ellos que aún lo guardan hasta el final de sus días. Veremos a Daniel siendo un anciano, testificando todavía de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos un desafío también nosotros. Dios nos llama hoy a permanecer fieles a Él. Y por medio del testimonio de estos jovencitos nos desafía a ser íntegros y maduros en la vida cristiana. A pesar de que físicamente eran unos niños, todavía inmaduros en muchas cosas, veremos que ellos ya estaban fieles al Señor, firmes en su fe, y que no cedieron, que no se entregaron a las exigencias ni a las demandas que iban a tener que enfrentar en este imperio y en estos imperios que vendrían. Y continuaremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo, encontrando más enseñanza en estos hermosos capítulos de este libro. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza y edificación se escribieron, Señor, para que por medio de la amonestación de tu palabra, Señor, tengamos consuelo. Es verdad, Señor, que vivimos en un mundo idólatra, como lo vivió Daniel y sus amigos allí en Babilonia. Vivimos en un mundo perdido, entregado a adorar al mismo Satanás. Pero, Señor, nosotros estamos contigo y queremos ser diferentes. Y no confiamos en nuestras fuerzas, Señor. Confiamos en tu poder y en tu gracia, que son suficientes para sostenernos. Señor, muchas gracias por la lección e instrucción que nos das en esta mañana. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces somos quebrantados, a pesar de que muchas veces, Señor, somos sometidos a la prueba, y de seguro, Señor, cuando estamos en ella, tal vez nos entristecemos, pero debemos aprender a mirar con fe, Señor, a confiar en ti y a entender, Señor, que tú eres soberano, que por encima de todo, Señor, tú tienes el control de las cosas, y que, como lo decíamos, Señor, nada está fuera de control cuando tú estás en control de las cosas. Señor, no hay nada fuera de control. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por la instrucción que nos das. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a obedecerte, a amarte y a vivir como es digno de ti, Señor, en donde tú nos has puesto, en este lugar, Señor, en donde nos encontramos, que seamos de testimonio, que vivamos para ti, Señor, como luminares tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.